segunda enseñanza que nos trae el Padre. Yo creo que la primera enseñanza fue maravillosa. El Padre nos ha ido llevando hacia una interiorización de nuestro propio ser. ¿Cómo va nuestra vida de matrimonio? Escuchaba hermanos que estaban dialogando y decían, es cierto, se nos va olvidando y se nos va anestesiando el amor. Cuando el amor se anestesia, se olvida de los primeros momentos de nuestra vida, de volver a mirar a la persona siempre no como el esposo, sino como el amor de siempre, como el novio. Y eso es fundamental. La segunda enseñanza, Padre, se llama obedientes al plan de Dios. Obedientes al plan de Dios. Muy bien, con nosotros entonces el Padre Jenner para ser obedientes en el plan de Dios. Que Dios me lo bendiga, hermanos, sigamos disfrutando, disfrutemos, démosle un aplauso a esta segunda enseñanza. Vamos a hablar de la obediencia. Obedecer cuesta, ¿verdad? ¿Cierto que cuesta obedecer? Nos cuesta obedecer. Para ustedes, ¿qué significa la obediencia? ¿Qué entendemos nosotros por obediencia? Recordemos que el Señor nos regaló un plan, ¿verdad? Sí, nos regaló la tierra y nos dijo sean felices, nos mandó y nos invitó a amar, a que nosotros amemos. Cuando nosotros hablamos de obediencia en la palabra de Dios, inmediatamente tenemos que ir a los distintos momentos en que el Señor llamó a quién, a sus discípulos. Dios llamó a quién, llamó a quién, y nosotros somos de Jesús, somos sus ¿qué? Somos sus discípulos, y nosotros estamos llamados a ser discípulos del amor. ¿Discípulos de qué? Discípulos del amor. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, eso es algo espectacular. Desde el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, nos encontramos con que Dios llamó a Abraham y le dijo, mira Abraham, tú tienes tu casa, tú tienes tu tierra, pero yo necesito que tú te vayas a la tierra que yo te prometí. Esto no fue fácil, porque Abraham se hizo preguntas. Yo tengo mi tierra, ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar lo que tengo? Y voy a irme a una tierra desconocida. ¿Ustedes no le han hecho preguntas a Dios? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes le han hecho a Dios? Ustedes tal vez han cuestionado la voluntad de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Ustedes, todos nosotros, tal vez le hemos hecho muchas preguntas a Dios. ¿Por tu matrimonio no le has hecho preguntas a Dios? ¿O no has culpado a Dios por las cosas que han pasado en tu vida? A ver, dime tú. Ustedes, ¿qué preguntas le han hecho a Dios? ¿Esas preguntas hoy tienen respuesta? ¿Siente que Dios te ha contestado? Cuando Dios llamó a sus primeros discípulos pasó lo mismo. Y en el libro del Génesis el Señor llamó a Abraham. Y Abraham se preguntaba, pero ¿cómo será esto de cumplir la voluntad de Dios? Dios me está invitando a un plan, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Inmediatamente en el libro del Éxodo, el Señor llama a Moisés. Moisés, que significa salvado por las aguas. Y miren, y cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, Moisés, te tengo un plan, te tengo un proyecto. Inmediatamente Moisés dijo, ¿qué proyecto me tienes, Señor? Yo necesito que tú saques al pueblo que está esclavo en Egipto y por favor me lo lleves a la tierra prometida. Y Moisés enseguida se cuestionó y dijo, pero ¿cómo será esto? ¿Cómo saco al pueblo y lo llevo a la tierra prometida? ¿Cómo es este cuento? Y así fue como Moisés se ingenió y sacó al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Pero cuando ya estaban a punto ya de llegar, Moisés estaba ya muriendo. Y estaban en una pequeña llanura, en una estepa de Moab. ¿Y saben qué pasó? Había un pequeño muchachito que se llamaba Josué. Y Josué recibió el llamado. Pero Josué dijo, yo soy un niño, yo
fue así como Josué agarró y se llevó al pueblo a la tierra prometida, y el texto dice que pisó. Pisar en la Biblia es el signo y el símbolo de la posesión, es decir, esta tierra me la prometió Dios, esta tierra es mía. Y el Señor llamó a Jeremías. Y Jeremías dijo: Señor, pero yo no sé hablar. Y el Señor le dijo: Jeremías, antes de que tú nacieras yo te escogí, y yo te he prometido a ti un proyecto, y tú vas a cumplir el proyecto, pero yo no sé hablar inmediatamente. Tal vez ustedes le pueden decir al Señor: pero yo quiero ser un buen papá, una buena mamá, pero ¿cómo hago, Señor? ¿Cómo hago? La pregunta del millón es: ¿cómo hago para cumplir tu plan? Inmediatamente el Señor también llamó, por ejemplo, a Isaías. El Señor también llamó en el Nuevo Testamento a la Virgen María en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Le dijo: tú serás la madre del Salvador. Y María dijo: pero yo no conozco varón. ¿Cómo voy a cumplir el plan? María se cuestionó. Cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, Mateo: yo te haré pescadores de hombres. Cuando el Señor llamó a Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Cuando el Señor llamó a Timoteo. Cuando el Señor llamó a sus primeros discípulos, la gran pregunta: pero ¿cómo hago, Señor? Tal vez ustedes también se estarán cuestionando y se estarán preguntando: ¿cómo ser buenos padres? Y lo primero que ustedes deben hacer para poder entender el plan de Dios es guardar silencio. Qué difícil es guardar silencio, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros hacemos silencio es cuando comienzan nuestras voces, las voces de nuestra conciencia comienzan a hablarnos. Y cuando nosotros hacemos un poco de silencio es cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos y hay un diálogo interior. Recuerden, el domingo veíamos el texto del Evangelio en donde Jesucristo fue conducido por el Espíritu al desierto. Estar en el desierto, nos recuerda el Papa Francisco, es escuchar la voz de Dios para poder vencer al mal. El desierto es el encuentro con Dios, con el hombre y con el mal. Queridos hermanos, ¿cómo hacer? Obediencia en la Biblia significa vivir bajo el peso de la palabra de Dios. ¿Qué significa obediencia? Vivir bajo el peso ¿de qué? De la palabra de Dios. Si Dios me concedió a mí un proyecto de ser feliz, de poder amar, yo descubro ese plan y ese proyecto de Dios en esto que llamo Sagrada Escritura. Esto se llama Biblia. Esto es la palabra de Dios, en donde Dios se comunica, en donde Dios me habla, en donde Dios en este momento me dice palabras de amor en el corazón. Ustedes están utilizando esta palabra de Dios para educar y para fundamentar su familia. ¿Cada cuánto leen ustedes la palabra de Dios? ¿Cada cuánto ustedes se encuentran con Jesús en la palabra que nos comunica vida y vida en abundancia? Si yo quiero comprender y obedecer, tengo que saber qué es lo que debo obedecer. Cuando Dios llamó a Moisés en el libro del Éxodo, en ese capítulo 3, el Señor más adelante le entregará a Moisés y le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero la gente dice: no, yo no voy a misa, porque es que esto es muy exigente. La gente no se quiere comprometer. A la gente todo lo que le pida compromiso es lo que la gente no hace. La gente no se compromete, y si el amor no se compromete, no es auténtico amor. Hoy encontramos a muchos novios, muchos noviazgos que son plásticos. Es como la comida rápida. No hay compromiso. Y si tú no tienes un compromiso de entregar tu vida y de amar, no estás amando auténticamente. Entonces
Entonces hay mucha gente que no se compromete porque piensa que cumplir los mandamientos de la ley de Dios es una camisa de fuerza. Yo no voy a la iglesia porque se me pide esto, se me exige esto, se me exige, se me exige, y la gente quiere estar como, estoy libre. Porque la gente piensa que ser libre es hacer lo que le da la gana. Eso es lo que la gente piensa de la libertad. Yo soy libre porque hago lo que me da la gana. Y entonces los mandamientos de la ley de Dios son una carga muy pesada. Entonces yo no quiero saber nada de Biblia, no quiero saber nada de palabra de Dios, no quiero saber nada de iglesia, no quiero saber nada de aquello que me exija y que comprometa mi existencia. Si decimos que la palabra de Dios es la fuente del plan de Dios y que ser obediente es vivir bajo el peso de la palabra de Dios, es una palabra que hay que conocer. Pero miren, este cumplimiento de la palabra de Dios es lo que trae a mi vida, ¿qué? Trae a mi vida la bendición. ¿Ustedes no quieren tener un hogar bendecido por Dios? A ver, levántame la mano a aquellos hogares que quieren ser bendecidos por Dios. ¿Y quiénes están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Ustedes quieren ir al cielo, ¿verdad? Sí. Y para ir al cielo hay que ¿qué? Obedecer. ¿Hay que qué? Obedecer a Dios. Pero para ir al cielo hay que morir. ¿Cierto? ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿Quiénes quieren morir hoy? Si yo quiero recibir la bendición del Señor, yo tengo que cumplir su voluntad. Y cuando yo cumplo esa voluntad de Dios, mi vida inmediatamente comienza a experimentar una bendición. Y hay bendición de todo tipo. Bendición espiritual, bendición económica. Mire, si ustedes cumplen esa voluntad de Dios, el Señor va a prever todo lo que ustedes necesitan. Amén. Pero yo necesito que ustedes aquí salgan convencidos que cuando uno cumple la voluntad de Dios, el Señor lo prospera, el Señor lo sana, el Señor le bendice, el Señor le sostiene, el Señor nos ayuda, el Señor nos guarda en su amor y en su presencia. Cuando yo cumplo la voluntad de Dios, inmediatamente comienza a fluir en mi vida la bendición de Dios, gracia tras gracia y bendición tras bendición. Qué lindo sería encontrar un hogar bendecido por Dios, en donde el padre y la madre entienden que el mejor legado que le pueden dar a sus hijos es una vida espiritual. Hablas con tus hijos de la vida, compartes con tus hijos la palabra de Dios, le enseñas a tus hijos a vivir. Y aquí hay algo muy interesante. Para que Dios pueda actuar, tú tienes que abrirte a la acción de Dios, porque Dios no actúa donde no se le invita. Y si tú no le abres el corazón a Dios, Dios no puede hacer absolutamente nada. Solo donde se le abre el corazón a Dios es donde Dios comienza a actuar. Miren, ¿tú te has puesto a pensar qué diferente sería tu vida y tu familia si en tu familia estuvieran las puertas abiertas para que Dios entre? Así como cuando invitas a alguien en tu casa, te esfuerzas porque todo esté bien, porque todo esté limpio, y te esfuerzas para que la otra persona se sienta bien. ¿Qué diferente sería si en tu casa al primero que le abrieras la puerta sería Jesús? Tal vez existirían ciertamente conflictos y dificultades, pero tendrías la certeza y la seguridad de que todo es posible para el que cree en Dios. Ustedes dirán, bueno, entonces, Padre, ¿cómo tengo yo que hacer para cumplir esa voluntad de Dios? Vamos a dar algunos medios interesantes para que nosotros podamos cumplir la voluntad del Señor. Lo primero,
En el hogar es importante vivir la fuerza de la oración. ¿Saben dónde nos damos cuenta de que hay un amor auténtico en papá y mamá? Cuando nosotros vemos a papá y a mamá orando. Miren, yo se los digo. Hoy mi papá y mi mamá le doy gracias a Dios. Porque yo creo que son los hombres que más oran por él. Hoy encuentro a un viejito que toma su rosario y lo único que hace es rezar por sus hijos. Y encuentro a mi mamá que va a la Eucaristía y cómo ora por sus hijos. Ustedes quieren encontrar ese poder tan grande. Ojo, se los digo. Ustedes quieren tú. ¿Quieres encontrar ese poder tan grande? Ustedes quieren encontrar ese poder tan grande para vencer y luchar en la familia. Por favor, oren. Necesitamos hombres y mujeres, parejas, que se tomen de las manos para bendecir a sus hijos. Necesitamos familias que postren sus corazones y que se arrodillen para clamar y para pedirle: Señor, por favor, bendíceme. Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, fortaléceme. Tú tienes en tu casa y tienes en tu familia la posibilidad de poder encontrar un arma poderosa para vencer. Pero no te has dado cuenta de eso. Por favor, oren. Si hay una fuerza tan grande para un hombre y una mujer que se aman, es la fuerza de la oración. Sus hijos tienen problemas y dificultades. Ustedes se han sentado a orar con sus hijos. Ustedes se han puesto a decirle: Señor, dame la sabiduría para guiar y educar a mis hijos. ¿Tus hijos con quién hablan de sexualidad? Te pregunto. ¿Con quién? Oye, si tú no eres capaz de sentarte a hablarle de sexualidad a tu hijo, te lo van a educar en otra parte. O te lo educan o te lo van malformando. ¿Saben cómo educarlo? Le has pedido a Dios que te regale sabiduría de lo alto. Cómo orientar, cómo guiar, cómo educar, cómo solucionar esta dificultad que tienes. Pero cada uno empieza a echar por su lado. Entonces yo me voy por aquí, yo me voy por allá. Cuando tienen un conflicto ustedes como pareja, ¿cómo solucionan la situación? Diferente decirle: mi amor, llegó la noche, estamos enojados, ¿por qué no oramos un momento? Y que se siente el hombre y la mujer a orar. Miren, eso desata la bendición de Dios. Necesito, por favor, pídanle a Dios que ustedes salgan convencidos de que tienen que orar y de que tienen que buscar a Dios y que la oración tiene mucha fuerza. ¿Quieren salir adelante y encontrar la bendición y quieren cumplir el plan de Dios? Oren, no se cansen de orar. Primera regla interesante de la enseñanza: por favor, oren. Segunda cosa importante para cumplir ese plan de Dios en nuestras vidas: la eficacia del testimonio. En la familia no se predica con palabras. En la familia se predica con la vida. En la familia se predica con el ejemplo. En la familia se predica con el testimonio. Hay mamás que se vuelven intensas. Oye, sí. Eso es lo mismo todos los días, de todos los días, de todos los santos días. Lo mismo, sobre lo mismo. Miren, esa actitud a veces a los muchachos les fastidia. Que tienes que hacerlo, claro que tienes que hacerlo y tienes que cumplirlo y tienes que vivirlo. Pero diferente sería a que tus hijos vieran en ti un testimonio y un ejemplo. Que si tú le dices que tienes en la vida que ser responsable, es porque primero has sido responsable tú. Que si tú le hablas y le enseñas a tus hijos la fidelidad y la lealtad, es porque primero eres leal tú.
Es decir, que cada palabra que tú le digas a tus hijos esté avalada y testificada con tu testimonio de vida. Que tu vida refleje que definitivamente tú estás viviendo coherentemente tu existencia. El testimonio, que no se les olvide el testimonio, porque los primeros que los juzgan a ustedes son sus hijos. Sus hijos son los que dirán: es que este es un buen papá, es que es una excelente mamá. Sus hijos serán los que en ese momento dirán que están haciendo las cosas bien. ¿Saben qué se merece tu hijo y tu hija? Un buen papá. Esfuérzate por serlo. Esfuérzate por ser un buen padre. Tercera cosa importante: la educación. Esto de los valores no se aprende en el colegio. No. Esto es de casa. Porque si tú no educas a tus hijos, te los van a terminar malformando en otra parte. Miren, en el colegio no se aprenden valores, se fortalecen, que es una cosa muy distinta. ¿Dónde se enseñan los valores? ¿Dónde le enseñas la vida a tus hijos? En el hogar. ¿Dónde quieres enseñarle a tus hijos la vida? En la familia. Es allí donde tú tienes que enseñarle a tus hijos cuáles son los valores importantes de la existencia, orientándolos, ayudándoles a que comprendan que la libertad es ser consecuente con lo que uno ha asumido. Pero yo quiero que tú le enseñes a tus hijos algo muy importante, que te des cuenta que en la vida lo más importante es ser. Hay muchachos, y me encuentro con jóvenes que piensan que ellos son porque tienen la última moda, porque tienen la mejor ropa, porque tienen el último aparato. Y entonces que el día en que tú dejes de tener la última ropa de marca y el último aparato, ¿quién eres tú? Porque si tú vales por eso, y el día que dejes de tener, entonces ¿qué es lo que vales tú? No vales nada. La gente no vale por lo que tiene, la gente vale por lo que es. Y tú tienes que enseñarle a tus hijos que lo más importante en la vida es ser persona. Ser. Enséñale a tu hijo que esto se acaba, pero que esto permanece. Enséñale a tus hijos el valor de la comprensión, del respeto. Enséñale a tus hijos que es importante buscar a Dios como fuente de paz y de sabiduría. Enséñale a tus hijos ser. El día en que no tengas, entonces, ¿qué? ¿Quién eres? Da mucha tristeza encontrar a muchos jóvenes plásticos. Hay muchas niñas hermosas, pero estúpidas y tontas. Y hay muchos muchachos así, pero no tienen nada en la cabeza, porque no se les ha enseñado bien. Y por eso cuando tienen un problema y una dificultad, ¿qué es lo primero que piensan? Me quiero matar. Claro, porque no saben lo que es la vida. Y ustedes a veces como padres lo único que hacen es evitarle a sus hijos ser personas. Cuidado, ¿cómo están educando ustedes a sus hijos? ¿Cómo lo están educando? Porque ustedes piensan o pueden pensar que están haciendo las cosas bien, pero les pueden estar causando un daño muy grande, o le causaron un daño muy grande a sus hijos. Denle a sus hijos responsabilidades pequeñas. Pero hay padres que son sobre: no, mi hijo no puede hacer nada, no, que no puede hacer. Oye, colócale pequeñas responsabilidades, que sepa lo que es la vida. Pero tampoco lo estrelles ante el mundo. Defiéndete como puedas. No, eso no es lo correcto. Tú eres mi hijo, te enseño. Eres mi hija, te educo, pero tengo que hacerlo yo. Estás creciendo, listo, siéntate. Voy a hablarte de sexualidad para que no la aprendas en la calle, sino para que aprendas que los valores importantes son los que uno aprende y asume en el hogar. Porque si no, no pierdes. Pero hay padres que le da miedo. Si tu hijo que tiene 13, 14, 15 años se enamoró, se enamorada, ¿tú has compartido eso con tu hijo, con tu hija? ¿Sabes cómo es el cuento? Edúcale, edúcale.
Para que cuando tengas 16 años sepas qué es lo que quieres en la vida. Y no te salga a ti con un regalo de 9 meses, porque la chica no supo qué era la vida y para dónde iba. Porque los muchachos andan así como locos, desvirtuados. ¿Qué quieres? Yo no sé dónde voy. Yo no sé. La gente anda como, yo no sé los pelados. Ustedes le han transmitido ese plan de Dios, ese proyecto de Dios. Sé un profesional, sal adelante, lucha, pero no. Y eso le corresponde a ustedes como papá, a ustedes como padre. La educación. Tercero. Cuarto, compartir las experiencias cotidianas de la vida. ¿Ustedes cuánto tiempo le gastan a sus hijos? ¿Ustedes comparten la mesa con sus hijos? Antes lo más importante era compartir la mesa. En la mesa se compartía la vida. Hoy no. Hoy el muchacho llega a su cuarto, su computador, todo. Entonces la casa se convierte en un hotel 5 estrellas. Y vivo en el Hotel Mama, en donde todo el mundo es desconocido para mí. En la mesa se compartía la vida, las dificultades, los problemas. Hoy no. Hoy es una locura, cada quien vive en su mundo. ¿Por qué no compartimos la experiencia de la vida? Lo cotidiano, lo normal, los problemas, las dificultades, lo que te hace falta, lo que tú quieres, lo que esperas. Pero hoy no hay tiempo para eso. Hoy no hay tiempo para atender a los hijos. Hoy no hay tiempo para compartir con la familia. Oye, se nos está yendo la vida. Estamos perdiendo la familia. Se nos está yendo la vida y estamos perdiendo un hogar. Se nos está yendo un tiempo y después queremos arañar y retroceder el tiempo y recobrarlo, y ya es demasiado tarde, porque no se han convertido las experiencias de la vida, lo cotidiano, lo normal, la mesa. ¿Hace cuánto que no compartes en familia? ¿Qué es lo que está pasando con tu vida y con tu casa? Quinto, podemos cumplir el plan de Dios en medio de la crisis. ¿Cómo asumes tú los problemas y las dificultades? Hoy la gente no quiere sufrir. Ustedes no se dan cuenta que hoy todo es light. Todo es light. Porque la gente entre menos sufra es mucho mejor. Sabiendo que a este mundo hemos llegado llorando y nos iremos en medio de sufrimiento. Nacimos desnudos y nada nos llevaremos. Porque no hay trasteo y mudanza para el cementerio, ¿oyeron? Llegaste sin nada y nos vamos a ir sin nada. Pero la gente le tiene miedo al... No me puedo enfermar. La gente anda como prevenida, como neurasténica, como que ¿qué es lo que pasa? Como paranoica. Porque la gente le tiene miedo al sufrimiento. Le tenemos miedo a la enfermedad, a la soledad, a la tristeza. Le tenemos miedo a la traición, al dolor, al engaño. Eso nos causa miedo a nosotros. Y no nos damos cuenta de que la crisis es una oportunidad para empezar de nuevo. ¿Tú cómo estás asumiendo los problemas y los conflictos en tu hogar? ¿Cómo estás solucionando los conflictos en tu familia y en tu pareja? Si de pronto aquí hay muchas parejas que están en conflicto, yo tengo que decirte a ti en este momento, a ti y a ti, que este problema que estás viviendo, esta crisis que estás viviendo, esta dificultad por la que estás pasando, puede ser en este momento, si lo entregas en las manos del Señor, la mejor oportunidad para que Dios te bendiga, porque Dios es esperanza
momentos de dolor en grandes bendiciones. Y si hay crisis y dificultad, el Señor te puede bendecir. Pero les invito a que cumplan el plan de Dios, ejercitando los sentidos de la ternura. Oye, nuestra mirada se hizo para amar, pero hay personas que con la mirada lo único que hacen es odiar. ¿Ustedes para qué utilizan su mirada? ¿Cómo utilizan ustedes su mirada? La mirada tiene que ser para amar. Ámense. Pero vemos que a través de la mirada lo único que se va originando es tanto dolor y tanta tristeza. Utilicen el tacto para poder acariciar y poder brindar tanta ternura y tanto amor. Pero también utilicen sus oídos para poder escuchar. Tal vez cuando uno tiene problemas uno no desea tanto que le digan cosas como que lo escuchen. Porque cuando uno habla, comunica y lo escucha, uno se siente importante para alguien. Con todo el respeto que hacen los psicólogos, escuchar. Y la gente para que le escuchen. ¿Qué cosa? ¿Sí? En tu familia. Padre, que este niño está rebelde. No. Este muchacho no está tan rebelde. Este muchacho quiere que papá y mamá lo escuchen. Pero ustedes agarran a sus hijos y le colocan una X. Tú no sirves para nada. No. Escúchalo a ver qué te dice ese muchachito. Escúchalo para ver qué es el dolor que hay en el corazón. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Y por último, podemos cumplir el plan y el proyecto de Dios viviendo la gracia del perdón. La gente piensa que el perdón es un acto de amnesia. El perdón nunca será un acto de amnesia. Y así como el amor tiene 3 niveles, que es dar cosas, dar detalles, dar tiempo y dar la vida, el perdón también tiene 3 niveles importantes. Primero, debemos perdonar ¿a quién? A Dios. Si les decía que nosotros somos expertos en hacer preguntas, y tal vez muchas de nuestras preguntas no han tenido respuesta. Nosotros a veces culpamos a Dios porque pensamos que las cosas malas que nos pasan y suceden en la vida es porque Dios me las mandó. Y entonces decimos, es que Dios me está castigando, es que esto me lo mandó Dios, es que esto, y empezamos a culpar a Dios de las cosas que nos pasan. Yo creo que consciente e inconscientemente tenemos una herida contra Dios y tenemos algo que sanar porque culpamos a Dios de las cosas que a mí me pasan. La muerte de alguien, la enfermedad de alguien, la traición de alguien, la infelicidad personal. ¿Tú de qué culpas a Dios? ¿Tú de qué culpas al Señor? ¿Tú de qué estás culpando a Dios? Tú en este momento ¿de qué estás culpando a Dios? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuál es el dolor y la herida que tienes contra Dios? Porque piensas que todo lo negativo que pasa en tu vida es porque Dios te lo manda y porque Dios te está castigando. Yo creo que hoy es un día para reconciliarse con Dios. Segundo, perdonarnos a nosotros mismos. Wow. Y es el perdón más duro y más difícil. ¿Tú te has perdonado tus equivocaciones y tus errores? Pues y te digo, tú podrás engañar a mucha gente, pero nunca te podrás engañar a ti mismo. ¿Qué cosas necesitas perdonarte? ¿Qué cosas necesitas aceptar? ¿Qué es aquello que tú viviste y pasaste hace muchos años y que cuando cada vez que lo recuerdas vuelve el mismo dolor y la misma tristeza? ¿Qué es lo que no te deja ser feliz?
¿Qué es lo que no te deja sonreír? ¿Cuál es esa herida que te carcome el alma? ¿Cuál es esa cosa que tú sabes que estás haciendo mal y que no puedes seguir en eso porque te está yendo la vida? Perdónate, perdónate, pero no vuelves más a tu pasado. Deja a los muertos que entierren a sus muertos. Deja tu pasado con tu pasado. Sé libre, libérate. ¿Cómo? Señor, yo me perdono a mí mismo. Pero esto, Señor, yo me perdono. Pero esta herida del pasado, esto que sucedió hace muchos años, Señor, yo me perdono. Y la otra escala y el otro nivel del amor, del perdón, ¿saben cuál es, queridos hermanos? El perdonar a los demás. Y aquí sí es doloroso constatar cómo en la familia y cómo las parejas han llegado a una separación solo por la ofensa. Tú has utilizado tu palabra para agarrar al otro y hacerle así y aplastarlo con tus palabras, solo porque se equivocó, solo porque no eres capaz de perdonar y te sientes con pleno derecho de decirles que tú, y empezamos a juzgar a la otra persona y utilizamos nuestra palabra para tratar mal al otro, para ofenderlo, para maldecirlo. Y en el hogar sí que se ve eso, cuando el hombre por este lado y la mujer por este lado, y empiezan a herirse y a discutir y a decirse palabras vulgares, hirientes, dolorosas. En la vida podremos perdonar muchas cosas, pero en la vida definitivamente hay algo que nunca se olvida. Se te podrán olvidar el recuerdo doloroso o las palabras que te dijeron, pero en la vida nunca se olvida la manera como nos hicieron sentir. Nunca. Me hizo sentir mal, me trató delante de todo el mundo, me hirió. ¿Cuánto hay que perdonar, queridos hermanos, en el hogar? Tal vez aquí hay parejas que han pasado por eso. Te invito a algo. Perdona, por favor, perdona. Perdona a tu esposo, a tu esposa, y tengan la valentía de perdonar. A los hombres que son tan machos y varones, sean valientes y perdonen. Si las mujeres son tan mujeres, perdonen también, porque solo es de perdonar a aquellos que tienen el corazón de Cristo. Solo perdona a quien es valiente, solo perdona a quien es auténtico hombre, solo perdona a quien es verdaderamente mujer, solo perdona a quien es libre. Cuando no perdona, eres esclavo de tu rencor, eres esclavo de tu dolor, eres esclavo y esclava de tu tristeza. Y Dios no te trajo a este mundo para ser infeliz. Dios te trajo a este mundo para que seas libre, plenamente libre. Y aquellos que están dispuestos, regálenle un aplauso al Rey. Vamos a terminar ese momento. Colócate en pie, por favor. Vamos a hacer algo muy diciente, muy fuerte. Qué fácil es ofender, pero qué difícil es decir perdóname. Si estás con tu pareja, te pido que la abraces un momento, abrázala. Si están los hijos, también abrácense todos. Y van a orar. Abrácense padres e hijos si están aquí. Abrácense sin miedo, sin pena.
En la vida hay otras cosas que deberían dar pena y ni siquiera te dan. Cierra tus ojos un momento. Y vas a decirle: perdóname. Perdóname las veces que te ofendí. Perdóname las veces que te hice llorar. Perdona mi infidelidad. Perdóname por llegar tarde a la casa y no tener tiempo para ti. Perdóname las veces en que te abandoné, las veces en que te dejé. Perdóname las veces que te juzgué. Perdóname las veces en que te herí, en que te traté mal. Y van a orar. Abrácense padres e hijos si están aquí. Abrácense sin miedo, sin pena. En la vida hay otras cosas que deberían dar pena y ni siquiera te dan. Cierra tus ojos un momento. Y vas a decirle: perdóname. Perdóname las veces que te ofendí. Perdóname las veces que te hice llorar. Perdona mi infidelidad. Perdóname por llegar tarde a la casa y no tener tiempo para ti. Perdóname las veces en que te abandoné, las veces en que te dejé. Perdóname las veces que te juzgué. Perdóname las veces en que te herí, en que te traté mal. Regálenle ese perdón, háblense, pídanse perdón, por favor. Dile: yo te perdono, perdóname tú a mí. Pero quiero decirte también que te amo. Y que de ahora en adelante queremos construir el proyecto de Dios. Yo vuelvo a elegirte. Yo vuelvo a escogerte. Y yo quiero contigo caminar y seguir adelante. Y yo quiero contigo luchar. Y quiero contigo escribir una nueva historia. Abrázala fuerte, abrázala fuerte. Y dile: te amo profundamente. Y pido que Dios bendiga en este momento mi amor. Y que Dios bendiga nuestro amor. Y queremos ser felices. Y que la muerte sea lo único que nos separe. E incluso después de la muerte te amaré eternamente. Bendice, Señor, nuestro amor. Bendice, Señor, estas familias y estas parejas. Y derrama, Señor, en ellos el consuelo y el bálsamo de tu amor. Bendice, bendice, bendice. Gracias, Jesús. Regálale ese fuerte abrazo a tu esposo, a tu esposa. Y dile: te amo con el amor del Señor. Amén.